de Fidel y de Raúl Castro y el de Díaz-Canel tienen una amplia aprobación porque todo el mundo está contento con el sistema, o son protestas minúsculas porque si protestas te vas preso, te quitan la provisión de alimentos y te restringen aún más en las pocas libertades que les quedan? A ver, yo creo que hay de todo un poco ahí. Y hay que ser sincero en estos análisis. La Revolución Cubana triunfa con un gran respaldo popular. Eso es innegable para todos. Este respaldo popular del año 1959 en contra, después, como tú bien dijiste, de la dictadura de Fulgencio Batista, que además otra de las características que tiene Cuba es cuántos años realmente Cuba ha vivido en democracia. Desde el año 98 que se da la independencia de España, por tanto estamos hablando de 1492 hasta 1898 era colonia. De 1898 a 1903 era colonia de Estados Unidos después de la guerra hispanoamericana. Y después tenemos la enmienda Platt y procesos que llega hasta el año 52 con la Constitución del 40, una de las constituciones más avanzadas para su época, y en el 52 viene la dictadura de Batista, hasta el 59 que llega Fidel Castro con los barbudos a La Habana. Prometiendo que iban a regresar a la Constitución de 1940 y nunca pasó. Y nunca pasó. Entonces, esa verdad histórica que nos lleva, que Cuba debe haber estado unos 15 años en democracia realmente. Entonces, ¿de qué espíritu democrático podemos hablar y qué conocimientos democráticos tienen los habitantes de la isla? Entonces, que se reclame libertades, que se reclame el derecho a la protesta, porque eso es un derecho que uno debe tener y de manifestar, yo creo que es algo importante. La diferencia de esta manifestación del domingo, la diferencia que tiene con otras manifestaciones como el Maleconazo del año 94 es que no se dio en un solo lugar. En el 94 fue en el Malecón de La Habana, muy centrado en determinadas cuadras, calles. Aquí se dio en muchos pueblos y ciudades de Cuba. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que no es un grupo, que hay un descontento y hay una base social que está detrás de esto, que está descontento, que está sufriendo, y a mi modo de ver no son tanto las libertades individuales lo que estaba como detonante fundamental acá, sino los malos manejos económicos del régimen, que por ejemplo el hecho de que en Cuba, que se vive fundamentalmente del turismo, recordemos que en el 2018-2019, 3 millones y pico de turistas, por tanto, el turismo en Cuba, la principal rama de actividad económica, llega la pandemia, se cae, muchos cubanos viven no del sueldo, sino de las propinas, trabajando para el turismo, es una verdad, y además de las remesas de los familiares en el exterior. Y toman medidas ahora que de una u otra manera restringen el uso de las remesas por parte de los cubanos. Entonces, pero se ha abierto en las últimas horas la entrada de comida y de medicamentos sin ningún tipo de... ¿Y qué te demuestra esa medida? ¿Qué es lo que más hace falta? ¿Qué es lo que más hace falta en estos momentos? Y que ese es el caldo de cultivo. ¿Por qué no hay un líder? ¿Por qué no hay una cabeza visible en estas manifestaciones? En estas manifestaciones no hay una cabeza visible porque en Cuba no hay una oposición realmente bien estructurada. A mi modo de ver, no hay una oposición bien estructurada, que además, entre otras cosas, yo creo que la principal presión que tiene que haber es que en Cuba debe darse libertades para la protesta, debe darse libertades para que existan organizaciones diferentes al Partido Único, y que los gobernantes cubanos deben entender que se llega al poder, cuando uno está en el poder, no es solo para los que piensan igual que uno, sino uno está en el poder y debe dirigir las naciones en función de todo el país. Tú hablaste de la economía y dices que estas manifestaciones, encuentras en estas manifestaciones su raíz en el tema económico. En la escasez, no hay plata, no hay comida, no hay salud, no hay cómo comprar medicinas, ¿no? La pandemia, etcétera. El tema del bloqueo se puso de moda desde el colapso de la Unión Soviética y el fin de las ayudas económicas en petróleo, alimentos, maquinaria, sobre todo para el campo, que permitían que en Cuba las cosas funcionen. Claro, la década de los 80 fue la década de oro del sistema, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero lo cierto es que ya lleva 51 años el bloqueo. Y desde que a Venezuela se le acabó la bonanza, siendo que ese país también ayudaba con muchísimo dinero y muchísimo petróleo a Cuba, la escasez nuevamente empieza a hacer norma. Lo que te quiero preguntar es lo siguiente, Fidel. ¿Qué tanto tienen que ver en estas manifestaciones
el bloqueo, porque muchos dicen, Cuba, los problemas de Cuba son por el bloqueo estadounidense, porque no nos permiten negociar libremente con el mundo. ¿Negociar qué? Es la pregunta. Aquí hay varias cosas. Uno, ¿es realmente un bloqueo o es un embargo? Conceptualmente hay que definir. Existe un hecho de que Estados Unidos toma medidas que un poco le entorpecen el comercio exterior a la República de Cuba. Eso es una verdad. Y para eso está puesto, además, ¿no? Como ley. Entonces, ¿esto qué influencia tiene? Si a mí me dice qué porcentaje de la situación cubana es producto del embargo, yo te digo un 10%, el otro 90% es interno, es del sistema que no funciona, que no da que no permite la iniciativa privada para el emprendimiento, para que florezca la empresa privada, para que haya impulso desde la producción, porque además pueden quitarle el embargo en estos momentos, o el bloqueo, de acuerdo a la posición que te pongas para hacer el análisis, y ¿con qué plata vas a comprar? Eso que te quería preguntar, sin bloqueo, sin embargo, en Cuba, ¿las cosas serían realmente distintas? ¿O no se trata, ese discurso no es nada más que una excusa para victimizarse y fortalecer un discurso de persecución y resistencia? No, mi criterio es que el embargo le da la base para que exista ese discurso. Yo soy del criterio que no se le debe poner traba nunca al libre comercio. Eso es un criterio muy personal que estoy de acuerdo. El comercio no debe tener trabas, debe dársela la libertad. Las elecciones libres tampoco. Las elecciones, por supuesto, tampoco deberían tener trabas y deberían dejar participar a todos aquellos que quieran, como tampoco no debería haber trabas para la libre organización de acuerdo a los postulados que quiera practicar cada cual. Entonces, yo soy del criterio de que esas libertades hay que tenerlas, como las libertades económicas y permitir el emprendimiento, permitir la empresa privada. No puede ser que toda empresa sea pública. Eso es inadmisible, porque el impulso, la iniciativa privada, hasta ahora es el principal motor para el desarrollo, no hay otro. Entonces, tenemos que pensar que a partir de eso tenemos que hacer los postulados necesarios, que tiene que haber un régimen que permita libertades personales, libertades empresariales y la libertad económica como un principio de derecho humano también, que eso debe estar presente. Y ese régimen anhelado está lejos de los Castro. Claro, pero además no vislumbro un Deng Xiaoping cubano. Eso te quería preguntar, ¿lo que está pasando ahora está lejos o cerca de ser el fin del socialismo en Cuba? Yo creo que habría que ver cómo se manifiesta, y siempre he dicho, vamos a esperar a ver cuál es la reacción final, porque he sentido en los discursos de la dirigencia cubana que primero al enfrentamiento, a la defensa de la calle, la culpa es del imperio, la culpa es del bloqueo, después cuidado, cuidemos el alma de los cubanos en otra intervención un día después. Entonces vamos a ver cómo termina, cuántos van a estar presos, qué tipo de... Ya van más de 300. Van más de 300. Desaparecidos según los activistas. Sí, pero de acuerdo a la prensa oficial cubana, que ahí hay que decirlo también, hay que leer todas las partes para poder hacer bien adecuados los análisis, los familiares los han ido a visitar, etcétera. Pero ahí no sabemos porque estamos lejos. Unos los llaman desaparecidos, otros los llaman detenidos. Las nuevas generaciones, Fidel, para las que el Che Guevara y Fidel Castro son personajes que corresponden a los libros de historia y a las narrativas oficialistas, ¿creen en el socialismo? ¿Funciona en ellos el adoctrinamiento ideológico o la realidad? Esta conectividad con el resto del mundo a la que tú haces referencia al inicio de esta entrevista, ¿puede más? Sí, yo creo que la conectividad puede más. Yo creo que el régimen cubano tiene que hacer cambios importantes, tiene que ir a una apertura, tiene que dar más libertades, tiene que permitir las asociaciones, tiene que permitir la protesta, partiendo de ahí. Y además de eso tiene que hacer un cambio importante en el régimen económico y dar más libertades para el emprendimiento, para la empresa privada, porque si no produce, ¿de dónde va a sacar recursos? Y por otro lado, yo tengo miedo, y esto sí es un llamado que quiero hacer, que con estas manifestaciones se dispare mucho más la pandemia en Cuba. Y eso puede ser una mayor crisis humanitaria que puede estarse dando en Cuba. Entonces hay que estar atento con esa situación en la isla. Y por otra parte, yo creo que debería hacérsele un llamado por parte de todos los organismos internacionales y los países amigos, no amigos de Cuba, de que se sienten en la mesa de negociación, sin compromisos, sin presiones de ningún tipo, con Estados Unidos a resolver el diferendo de una vez por todas. Fidel Márquez, gracias por acompañarnos. Gracias Por acompañarnos aquí en Contacto Directo. 25 años en el Ecuador, nos decías, ¿no? Sí.
más ecuatoriano que cubano. Sí, pero, Vamos a una... pero siguiendo siempre, porque hay amigos allá y todas estas cosas, y yo siempre digo, sufro cuando veo entre hermanos enfrentados, y al final quien más paga es la familia cubana. Vamos a una pausa y volvemos.